sector, sobre todo inmobiliario en este momento, Javier Sánchez, autor de la newsletter Unreal Estate. Javier, muy buenos días. Hola, buenos días, José Antonio. Me llama la atención que hoy nos propones jugar al piedra, papel o tijera. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un gráfico que aportó hoy en la newsletter en la que se ve con una línea azul el comportamiento de todas las acciones en global y con una línea roja que es el índice de precios de la vivienda, el Case-Shiller, y se ve cómo desde después del COVID claramente la piedra, que en este caso lo podríamos asimilar a las casas, le han ganado al papel, que podríamos asimilar a las acciones, por lo menos hasta finales del 22, ¿no? Y todavía se mantiene. Lo que suele pasar en Estados Unidos, a veces con un decalaje de 12, 18 meses, suele llegar a Europa. Entonces, a menos que nos entre el pánico de la inflación o el pánico de las hipotecas, desde luego el comportamiento de la piedra, de las casas, es superior al de las acciones. Y eso es muy curioso porque está haciendo que mucha gente se empiece a plantear con las startups que están creando nuevas tecnologías el cómo poder invertir cada vez más y mejor en bienes raíces. ¿En este entorno está la tecnología posibilitando una nueva forma de riqueza? De alguna manera sí. Hay un mapa de 275 empresas que están incluidas también en la newsletter en la que se ve. Son 275 tecnológicas americanas y la suma de todo lo que han levantado en Venture Capital es 35 billones de dólares, ¿no? Con lo cual es una cifra bastante respetable. Y empiezan a existir categorías de compañías que están dentro de lo que podemos llamar plataformas de inversión de alquiler. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que son empresas que van a permitir que personas como tú y como yo, que la gente que nos está escuchando, puedan invertir en bienes raíces reduciendo muchísimo las barreras de entrada. Lo que antes estaba, digamos, solo vedado pues para determinados especialistas y profesionales o gente que tenía una gran cantidad de dinero, se va a democratizar de alguna manera. Con distintos sabores, es decir, vas a poder hacer inversión pasiva fraccionada, si quieres, como empresas como Lofty o Arrive en Estados Unidos. Empresas que solo están centradas en la compra de un solo activo, de inversiones de fondos inmobiliarios. Y al final, la idea que da este mapa, cuando te elevas un poquito y lo miras un poco desde la altura, es que todas estas plataformas tecnológicas, especialmente las de inversión de alquiler, su objetivo va a ser el que se puedan crear carteras de alquiler. Igual que hoy se crean carteras de acciones y se crean productos como los ETFs y la gente puede invertir de manera muy dispar. Al final te das cuenta de que los bienes raíces residenciales han sido la mejor inversión, o sea, a lo largo de toda la historia moderna, desde 1870. Hay un estudio que hasta el 2015 claramente es imbatible los bienes raíces residenciales. Y estas apuestas, que además van muy rápido, junto con tecnologías habilitadoras como el blockchain y la inteligencia artificial, van a permitir que cualquiera pueda invertir y crearse una cartera de alquiler en cualquier parte del mundo de una forma muy rápida y a cualquier escala. Es decir, desde 100 euros hasta lo que te dé la gana, ¿no? Como hoy hacemos de alguna manera cuando compramos acciones. Y eso es un cambio que es profundo, que es muy importante, que no va a suceder mañana, pero que cuando lo miras un poco en perspectiva te das cuenta de que es hacia dónde vamos, de convertir algo que es ilíquido y que está en un determinado sitio en algo que realmente se puede transaccionar de una manera muchísimo más fácil. ¿Cómo piensan entonces los ultrarricos cuando hacen inversiones en bienes raíces de lujo, Javier? Pues mira, ellos ya han empezado de alguna manera a pensar en esto. Es decir, cuando tú ves estos edificios delgadísimos al borde de Central Park en Nueva York, lo que llaman Billionaires Row, ¿no? La fila de los billonarios, con unos precios absolutamente escandalosos, te das cuenta o te preguntas, oye, ¿cómo están pensando los billonarios que están comprando, digamos, estas casas que a veces ocupan la planta entera porque son edificios realmente estrechos? Bueno, pues el racional que hay detrás de todo esto es el siguiente, y es el de transformar la naturaleza de un activo que en principio no es líquido,
y que ha sido uno de los grandes problemas, digamos, del real estate a la hora de transmitirse, que es poco líquido, transformarlo, como digo, en un activo líquido. Es decir, coger un espacio arquitectónico y convertirlo en un espacio financiero, donde sabes que siempre va a haber alguien con apetito para poder vivir ahí, porque está en un sitio privilegiado, en este caso, un sitio privilegiado dentro de Nueva York, que es una de las ciudades más importantes del mundo, si no la capital del mundo, ¿no? Entonces, las cantidades que aparentemente son indecentes de dinero que están pagando por estos edificios, en realidad lo que están comprando es un activo que es muy líquido, casi tan líquido como como puede ser una acción. El arte, cuando compras obras de arte, pues también tienes ahí un tema de que no es tan líquido como un billete de €1, ¿no? O de $1, quiero decir, o un billete de 5 euros. Pero lo que están haciendo lo están contemplando como un activo que ya no es un activo no líquido, sino que es un producto financiero que es líquido y que aunque jamás vayan allí y jamás habiten aquella casa, lo que están haciendo es invertir porque saben que con el tiempo ganarán dinero y habrá siempre alguien dispuesto a venderlo. Y si lo quieren vender de hoy para mañana, lo podrán hacer. Tal vez no en Wisconsin, en una casa, digamos, en el campo, pero desde luego sí en el Billionaires Row dentro de Nueva York. Y así es como ellos están pensando. Entonces, en conclusión, históricamente las casas han ido mejor, ha sido el mejor negocio. La tecnología está a toda velocidad permitiendo, o tiene el potencial de permitir que todo el mundo, tú y yo, etcétera, gente normal, por así decirlo, pueda invertir y pueda acumular riqueza de una manera distinta, que ya no es la tradicional donde tenías un activo ilíquido. En España tenemos muchísima riqueza en las casas porque somos un país de propietarios. Sin embargo, en Estados Unidos no pasa, en Alemania no pasa. La gente tiene más el dinero metido en otra serie de acciones, ¿no? Que además son muy líquidas. Bueno, pues esos dos mundos tienden a igualarse y creo que tienden a igualarse de manera rápida. En los próximos 5 o 10 años yo creo que va a cambiar mucho el panorama y se va a abrir muchísimo el mercado a poder invertir en cualquier parte del mundo en bienes raíces. ¿Algún bonus track para destacar fuera de este menú, de esta fotografía, Javier? Bueno, fuera del menú, pues hay una mujer, siendo el día que es hoy, es una mujer admirable que hemos destacado, que es Mira Murati, que es la CTO de OpenAI, la responsable de ChatGPT y DALL-E, que nos cuenta además en una entrevista, es muy interesante, hay varios links a su biografía, etcétera, pero vamos, nos cuenta básicamente que como CTO de OpenAI está enseñando a las máquinas a percibir el mundo igual que los humanos. ¿Y cómo lo percibimos los humanos? Pues a través de textos, a través de imágenes, a través de vídeos. Y es bastante interesante lo que cuenta y bueno, pues lo hemos querido resaltar hoy. Y luego hay unas apps muy útiles para contar cosas. Es decir, que si estás, por ejemplo, en obra o simplemente quieres contar personas porque hay una aglomeración o lo que sea, hay unas apps fantásticas que utilizando inteligencia artificial simplemente tienes que enfocar con la cámara y automáticamente te hacen un escaneo y te cuentan cosas, ¿no? Propuestas de startups muy curiosas, como por ejemplo cómo instalar placas solares directamente en el suelo sin tener que hacer absolutamente nada. Es decir, que si tienes un solar puedes en muy poco tiempo, con muy poco coste, ponerlo a producir. Viene con un robotito que lo que hace es todos los días automáticamente te limpia, digamos, la superficie para aprovechar al máximo el sol. Pero las placas van directamente sobre el suelo, algo que desde luego aumenta un tercio el espacio, ¿no? que precisaban las soluciones anteriores. O una empresa vasca que lo que permite es que tú puedas instalar muy rápidamente, tanto en superficies como por ejemplo los tejados de las casas o en el agua, puedes instalar placas solares, de manera que no pierdes tierras de cultivo y en la propia agua, que puede ser un embalse, una lámina de agua, donde quieras, puedes poner placas solares y también poner a producir la tierra, ¿no? Bueno, pues ese es el tipo de cosas curiosas que al final de la newsletter se pueden encontrar, ¿no? Muchísimas gracias, Javier Sánchez, autor de Unreal Estate. Buen día y buen negocio.